Antes de que empecemos, imagina esto, una app tan poderosa, tan descarada y tan fuera de control que terminó cavando su propia tumba. No por un virus, no por una traición interna, sino por cumplir exactamente lo que prometía, darlo todo, gratis y sin pedir permiso. Lucky Patcher no cayó en un error, cayó por exceso de éxito. Y esta es la historia de cómo una simple app pasó de ser el secreto mejor guardado de Android a convertirse en una leyenda incómoda que tuvo que desaparecer. Lucky Patcher nació como nacen muchas cosas peligrosas en Internet, con una idea simple y una comuniosa. En un inicio no parecía la gran cosa. Una aplicación más para Android sin diseño llamativo, sin marketing agresivo, sin anuncios gritándote que la instales. Pero los que la conocían sabían que ahí dentro había dinamita digital. Lucky Patcher te permitía modificar otras apps, así, sin rodeos. Entrabas, elegías una aplicación instalada en tu teléfono y veías opciones que parecían escritas por alguien con cero miedo a las consecuencias. Quitar anuncios, modificar permisos, alterar licencias, simular compras, desbloquear funciones premium. Todo desde un par de toques. Y claro, al principio muchos no entendían realmente lo que estaban usando. Pensaban que era magia, un truco escondido, un bug aprovechable. Pero no, Lucky Patcher era básicamente una navaja suiza para apps de Android, un parcheador, un editor del comportamiento interno de otras aplicaciones. No era que te regalara cosas porque sí, era que entraba al código, lo reinterpretaba y le decía, no gracias, esto ya está pagado. La fama empezó a crecer de boca en boca. Foros, comentarios, videos medio escondidos, recomendaciones tipo no lo busques en Google, pregúntale a alguien. Y como siempre pasa, mientras más gente la usaba, más cosas se descubrían. Que si juegos con monedas infinitas, que si apps premium desbloqueadas, que si anuncios desaparecidos como por arte de magia. Para muchos usuarios, Lucky Patcher era literalmente el paraíso, el botón de no pagar nunca más. Pero ahí empezó el problema. Porque Lucky Patcher no solo afectaba a grandes empresas multimillonarias, afectaba a desarrolladores pequeños, a juegos indie, a apps que sobrevivían gracias a una suscripción de $2. Y mientras los usuarios celebraban, los desarrolladores empezaban a notar algo raro. Picos de descargas sin ingresos, compras que no se reflejaban, licencias que mágicamente aparecían activas. Lucky Patcher no era invisible, dejaba huellas. Google tampoco es tonto. Android puede ser abierto, pero no es ingenuo. Con el tiempo, Play Protect empezó a marcarla como peligrosa. Las versiones nuevas de Android ponían más trabas. Los parches dejaban de funcionar igual. Cada actualización era una pequeña guerra. Lucky Patcher sacaba una versión nueva, Google cerraba una puerta. Y aún así, la app seguía funcionando. A medias, pero funcionaba. Aquí es donde la historia se vuelve casi irónica. Lucky Patcher empezó a crecer tanto que se convirtió en su propio enemigo. Ya no era una herramienta escondida para usuarios avanzados. Era conocida, demasiado conocida. Videos con millones de vistas, tutoriales explicando paso a paso cómo piratear juegos, comentarios diciendo, gracias, ahora todo es gratis. La discreción murió, y cuando algo así pierde discreción, empieza la cuenta regresiva. Además, los propios desarrolladores de Lucky Patcher estaban caminando por una cuerda floja. No podían estar en Google Play, dependían de páginas externas. Cada vez era más difícil mantener compatibilidad con versiones nuevas de Android. Y algo más empezó a pasar. Clones falsos, versiones infectadas, apps que se hacían pasar por Lucky Patcher y llenaban los teléfonos de malware. El nombre se volvió un imán para problemas. Y entonces llegó el punto crítico. Lucky Patcher empezó a limitarse a sí misma. Algunas funciones desaparecieron, otras dejaron de funcionar sin root. Muchas apps modernas ya no podían ser parcheadas. Juegos online, servicios con verificación constante, compras ligadas a servidores. Todo eso era terreno prohibido. La app que prometía todo gratis empezó a decir, esto no se puede. En medio de todo esto, pausa rápida. Si te está gustando este viaje por el lado más caótico de las apps Android, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. No cuesta nada, no necesitas Lucky Patcher para eso y ayuda muchísimo a que sigamos sacando historias así de absurdas y reales al mismo tiempo. ¡Sigamos!
La idea de que Lucky Patcher se autodestruyó no es literal, pero casi. No hubo un comunicado oficial diciendo cerramos por exceso de pirateo. Fue más silencioso, más lento, una muerte por desgaste. Cada actualización de Android la dejaba un poco más atrás, cada nuevo sistema de seguridad la hacía menos efectiva, y cada usuario que esperaba milagros se llevaba una decepción. Lo más curioso es que Lucky Patcher cumplió su promesa demasiado bien. Durante años demostró que los sistemas de pago, las licencias y muchas protecciones eran frágiles, que bastaba una herramienta bien hecha para romper la ilusión de seguridad. Y eso obligó a la industria a mejorar, a reforzar servidores, a mover validaciones a la nube, a cerrar puertas que antes estaban abiertas. En otras palabras, Lucky Patcher hizo tan bien su trabajo que dejó de ser necesaria porque ya no había nada fácil que romper. Hoy en día, si alguien instala Lucky Patcher esperando tener todos los juegos premium desbloqueados, probablemente se frustre. Funcionará con apps viejas, con juegos abandonados y con cosas que nadie actualizó desde 2016. Pero el Android moderno ya juega en otra liga, y eso no es casualidad, es consecuencia directa de herramientas como esta. También hay que decirlo y claramente, Lucky Patcher nunca fue para todo el mundo. Requería entender riesgos, saber que podías romper una app, perder datos, corromper instalaciones. No era tocar un botón y listo, pero en internet se vendió así, como una solución mágica. Y cuando la magia no funciona siempre, la gente se va. Entonces, ¿Lucky Patcher murió? Técnicamente no. Aún existe, aún se puede descargar, aún tiene funciones, pero ya no es el monstruo que fue, ya no da miedo a las empresas, ya no hace temblar a los desarrolladores, se convirtió en una reliquia, un recordatorio de una época más salvaje de Android. Y eso es lo más interesante de toda esta historia. Lucky Patcher no fue derrotada por un enemigo directo, no hubo un villano final. Se desgastó por el mismo motivo que la hizo famosa, dar demasiado a demasiada gente durante demasiado tiempo. Cuando todo es gratis, nada es sostenible. Hoy la conversación también es distinta. Muchos usuarios entienden mejor el valor de apoyar a un desarrollador. Otros simplemente migraron a mods, APKs alterados, servidores privados. El juego del gato y el ratón sigue, solo que con otras herramientas. Lucky Patcher fue una etapa, no el final. Al final, su legado no es solo una app para piratear. Es una lección incómoda sobre cómo funciona el ecosistema digital, sobre lo fácil que es romper cosas cuando están mal diseñadas y sobre cómo el abuso constante obliga a evolucionar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que Lucky Patcher no se autodestruyó por error, se consumió a sí misma cumpliendo su propósito. Y eso, irónicamente, la convierte en una de las apps más influyentes que Android jamás tuvo, aunque nadie quería admitirlo. También hubo algo que casi nadie menciona. Lucky Patcher cambió la mentalidad del usuario promedio. Antes, mucha gente aceptaba sin cuestionar anuncios invasivos, muros de pago absurdos y juegos diseñados para exprimirte poco a poco. Con Lucky Patcher, muchos se dieron cuenta de que esas barreras no eran leyes sagradas, sino decisiones de diseño. Y cuando eso se vuelve evidente, ya no hay vuelta atrás. El usuario empezó a ser más crítico, más desconfiado, más consciente de cuándo una app era justa y cuando solo quería ordeñar su cartera. Paradójicamente, eso también obligó a algunos desarrolladores a hacerlo mejor. Menos anuncios, precios más claros, modelos más honestos. Lucky Patcher no solo rompía apps, también rompía ilusiones. Y cuando una herramienta te muestra cómo funciona el truco detrás del telón, aunque desaparezca el conocimiento, se queda. Y eso, al final, es mucho más difícil de parchear. Si este video te pareció interesante, si te sacó una risa o te hizo decir "ah, con razón", deja tu like y suscríbete ahora mismo. Aquí seguimos hablando de apps, juegos y misterios digitales que parecían imposibles hasta que alguien los rompió.